Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Cuando Kim había llegado a su habitación del dormitorio, se sorprendió al ver que ni Borden ni Peter parecían estar allí. Casi es la hora del toque de queda, me pregunto qué estarán haciendo afuera tan tarde. Fue una lástima porque Kim esperaba poder preguntarle a Peter o a Borden qué fue exactamente lo que sucedió entre ellos y Layla, pero con el tiempo avanzando y Kim con poca energía, decidió dormir antes de que llegaran los demás. Y tan pronto como su cuerpo golpeó la cama, se durmió en un instante, ni siquiera se cambió de ropa y simplemente se quedó allí encima, como un anciano borracho. Unos momentos después, Peter fue el primero en llegar de vuelta a la habitación del dormitorio. Entró lentamente en la habitación y ni siquiera reconoció que Kim había regresado. Caminó lentamente hacia su cama y se cubrió con la colcha, temblando un poco. Luego, poco después, llegó Borden. Vio un bulto envuelto debajo de las sábanas en la cama de Peter, entonces Borden notó que Kim estaba durmiendo. Al ver la cara tranquila de Kim, Borden sonrió. «Parece que estabas bien», Borden susurró para sí mismo. Lo siento, cada uno de ellos estaba lidiando con sus propios problemas, pero ninguno de ellos conocía los problemas del otro. Con muchas cosas en la mente y sin nadie para compartirlas, tuvieron que dormir con sus demonios esa noche. Al despertar, Kim fue saludado con su mensaje habitual de la mañana. Misión diaria completada. Evitar la luz solar directa durante 8 horas 135, 400 exp. Kim estaba satisfecho con su crecimiento en fuerza, sin embargo, no podía decir lo mismo acerca de su velocidad para subir de nivel. Actualmente solo era nivel 3 y tenía 2 habilidades que podía utilizar. A diferencia de otras habilidades donde te daban el control de algo, las habilidades de Kim eran de un solo uso. Si Kim quisiera estar en igualdad de condiciones con los usuarios de habilidades de niveles más altos, necesitaría más habilidades. Después de luchar con Lop ayer, Kim se dio cuenta de que necesitaba algunas cosas. Lo primero era que necesitaba mejorar en la lucha. Aunque sus habilidades habían sido suficientes para derrotar a niveles bajos hasta ahora, no podría decir lo mismo cuando se trataba de oponentes que sabían cómo pelear. Solo por el banco de sangre de Kim ayer pudo ganar la pelea y luchar imprudentemente. Esto significaba que necesitaba aprender algunas habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Lo segundo era que no podía salir a pelear con estudiantes todos los días. Ayer fue un momento crítico y todavía no sabía si Lop sabía si fue o no él quien lo atacó. Si quería mantener esto en secreto, tendría que limitar su actividad en la noche. O volverse lo suficientemente fuerte como para no tener que depender de los guanteletes, que eran fáciles de reconocer. Eso lo dejó con un nuevo objetivo. Al revisar el sistema, Kim recordó que había una función de tienda que solo se abriría en el nivel 10. Este era ahora el nuevo objetivo de Kim, no tenía idea de qué detallaría la tienda, pero hasta ahora el sistema no le había fallado. Cuando Borden se despertó, actuó como siempre lo había hecho frente a Kim. «Oye, ¿dormiste bien?», preguntó Borden. «Cuando entré ayer estabas completamente noqueado». «Sí, estaba bastante agotado ayer después de las clases de combate». Borden preguntó: «Escuché que tuviste un accidente, ¿está todo bien?». «Como puedes ver, me he recuperado completamente, no necesitas preocuparte por mí». «Oye, en serio, Kim, si te están acosando o lastimando, solo dime. Sé que dijimos que no nos ayudaríamos el uno al otro para que los estudiantes de segundo año no se vieran involucrados, pero puedo manejarlos, no te preocupes». Kim le sonrió a Borden. No podía entender de qué estaba preocupada Layla. El Borden que estaba frente a él ahora era el Borden que a Kim le gustaba. Claro, parecía tener sus problemas y desahogarse de vez en cuando, pero ¿quién no lo hacía? No queriendo arruinar el buen ambiente entre ellos dos, Kim decidió que preguntaría a Peter una vez que estuvieran solos qué había pasado. Además, si le preguntaba a Borden, había posibilidades de que recibiera una versión sesgada de los eventos. A medida que Peter se despertaba, Borden también lo saludaba, pero Peter solo decía muy pocas palabras de vuelta. Ahora incluso Peter estaba actuando de manera extraña, pensó Kim. «¿Está todo bien, Peter?», preguntó Kim.
Sí, estoy bien, Peter respondió mientras se vestía con un nuevo uniforme, un poco perdido en sus pensamientos. Los tres comenzaron a dirigirse a la cantina y mientras caminaban por los pasillos, Kim vio a alguien a quien no quería ver a primera hora de la mañana, era Loop. Pero cuando los dos cruzaron la mirada, Loop comenzó a sudar inmediatamente y sus manos temblaban incontrolablemente. Cuando los dos pasaron el uno al lado del otro, Loop se detuvo y llamó a Kim. Oye, ¿puedo hablar contigo en privado? Preguntó Loop. Kim inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor para ver si había alguno de los amigos de Loop cerca. Si Loop llamaba a Kim, lo más probable es que se hubiera dado cuenta de que fue él quien atacó a él y a Fei. Kim había puesto esto en sus cálculos, de que podría agruparse para atacarlo, pero no pensó que algo sucedería tan pronto. Sin embargo, cuando miró alrededor, no había indicios de Brandon o incluso Fei cerca. Con varios estudiantes a su alrededor, Kim sintió que era poco probable que Loop intentara algo aquí, y aunque lo hiciera, al menos podría defenderse sin revelar sus habilidades. Oye, ¿todo está bien? Dijo Borden en voz baja, sin dejar de mirar a Loop. Sí, está bien Borden, ustedes dos sigan adelante, los alcanzaré en un momento. Mientras Borden y Peter se alejaban, Borden no pudo evitarlo, siguió mirando hacia atrás hacia donde estaba Kim. Los dos se dirigieron a un aula cercana justo en el pasillo de la cantina. Era la hora del desayuno, así que las clases aún no habían comenzado y las aulas estaban vacías. Por supuesto, Kim se aseguró de quedarse cerca de la puerta en caso de que Loop comenzara a atacar. De esa manera, podría salir al pasillo donde estaban los demás estudiantes. Loop se quedó allí, nervioso, parecía que estaba luchando por sacar sus palabras, hasta que finalmente habló. Siento lo de ayer, dijo Loop haciendo una reverencia. Sé que te lastimamos en el entrenamiento y probablemente nos estabas vengando, pero por favor perdóname. Kim se quedó sin palabras, esto fue inesperado y no tenía idea de qué estaba pasando. Prometo que no le contaré a nadie tu secreto, por favor, hagas lo que hagas, solo déjame vivir. No te molestaré de nuevo y nadie sabrá que sucedió algo. Aunque Kim tenía sus sospechas de que todo esto era un acto. Parecía que Loop era genuino, o era el mejor actor del mundo. Pero lo que Kim no entendía era qué demonios había pasado para que Loop actuara así. Gracias por guardar mi secreto, además, no guardo rencor contra ti. Aunque tus amigos fueron los que actuaron en mi contra, tú no hiciste nada. Solo estabas tratando de ayudar a tus amigos. Dijo Kim. Gracias por perdonarme, dijo Loop. Prometo que si necesitas algo, te ayudaré, solo no quiero que me pase lo que le pasó a Brandon. ¿Brandon? Kim dijo confundido, ¿qué le pasó a Brandon? Al principio, Loop estaba confundido por las palabras que habían salido de la boca de Kim. Había dos posibles razones por las que podría estar actuando así. O Kim estaba fingiendo no saber o cuando Brandon entró en el hospital, aún estaba vivo en ese momento. Significando que Kim pensó que Brandon seguía vivo después de atacarlo. Mira, te prometo que guardaré tu secreto, sé que atacaste a Fei por lo que sucedió en la sala de armas, tenías que ser tú. ¿Quién más lo atacaría y tendría guanteletes como los tuyos? Entonces decidiste ir tras Brandon después de derribarme a mí, Fei explicó. Mira, solo quiero seguir viviendo en la escuela como siempre, no quiero dramas. No sé por qué estás escondiendo ese falso nivel de poder que tienes, pero por favor, solo no quiero involucrarme y me mantendré al margen. Kim estaba haciendo todo lo posible para procesar la información que acababa de escuchar. Ahora un estudiante había muerto. Para ser honesto, no estaba realmente seguro de cuál era el proceso o castigo por la muerte de un estudiante y al mismo tiempo, no quería averiguarlo. Si los otros estudiantes se enteraran de los ataques a Fei y Brandon, asumirían naturalmente que quizás Kim quería venganza. Sin embargo, lo único que les haría dudar de eso, era el hecho de que él era solo un estudiante de nivel 1. Ahora mismo, solo Loop conocía su secreto, así que no era de extrañar que Loop tuviera miedo de él. Con toda esta información, por ahora, Kim sentía que era mejor seguir la corriente. No tienes que preocuparte, dijo Kim, como dijiste, solo estabas protegiendo a tu amigo y realmente no hiciste nada para lastimarme durante la clase de combate. Mientras te mantengas fuera de mi camino, yo me mantendré fuera del tuyo. Gracias, dijo Loop mientras se inclinaba y salía de la habitación. Después de que Loop se fue, quedó un pensamiento en la mente de Kim. ¿Quién mató a Brandon? ¿Había alguien en la escuela que guardara rencor contra él? Solo habían estado en la escuela unos días y la escuela se aseguró de que nadie se conociera antes de enviarlos allí.
Para Kim era difícil encontrar un sospechoso, todo lo que sabía sobre Brandon era lo que había sucedido en las clases de combate. Si una persona mezquina como él pudo planificar un ataque así, entonces tal vez ya había hecho muchos enemigos. Después de terminar su conversación, Kim se dirigió a la cantina para ponerse al día con sus otros dos compañeros de cuarto, pero cuando entró en la cantina, en lugar de ver a Borden y Peter sentados juntos como de costumbre, Borden estaba sentado solo y no había rastro de Peter. Kim rápidamente agarró su comida y decidió sentarse junto a Borden. Oye, ¿no te preocupa que los segundos años vengan a atacarte?, dijo Borden. Por lo que veo, la gente seguirá molestándonos de todos modos, así que mejor vivamos como queramos, Kim respondió. Oye, ¿dónde está Peter? ¿No vinieron juntos aquí? Estás buscando en los lugares equivocados, dijo Borden mientras señalaba en una sección diferente de la cantina. Los dos estaban sentados en la sección de niveles bajos donde los niveles 1 y 2 solían sentarse. Aquí es donde Peter normalmente venía a unirse a ellos también. Pero la dirección en la que Borden había señalado estaba en las mesas de niveles más altos, las mesas de nivel 4 y 5, y junto a ellas estaba Peter. ¿Qué está haciendo allí? ¿Lo están atacando?, preguntó Kim. ¿Quién sabe? Cuando Peter entró en la cantina, me miró y dijo, voy a pasar el rato con unos nuevos amigos que hice el otro día. Le pregunté si necesitaba ayuda y me dijo que no me preocupara. Mientras los dos observaban a Peter relacionarse con los demás, parecía que se llevaba bien con ellos. No le pedían que agarrara comida o llevara sus cosas como los otros niveles de poder más bajos en otros grupos. Bueno, tal vez solo deberíamos vigilarlos por ahora, no parece que esté en problemas y siempre podemos preguntarle sobre eso más tarde. Justo entonces, mientras Kim y Borden estaban ocupados comiendo en su mesa, otra bandeja de comida fue golpeada. Espero que no les importe, pero he venido a unirme a ustedes, dijo Layla mientras se sentaba. Tan pronto como Layla se sentó en su asiento, no pudo dejar de mirar a Borden y lo mismo era cierto para él. En medio de los dos estaba Kim. Él podía sentir el calor y la tensión en el aire entre los dos y no tenía ni idea de qué había pasado. Veo que ese agujero en tu pierna se curó bien, dijo Layla. La cara de Borden comenzó a retorcerse ligeramente. Jajaja, ¿de qué estás hablando? Lo siento, mi nombre es Borden, no creo que nos hayamos conocido, dijo Borden tendiendo la mano para un apretón. Estás loco si crees que voy a estrechar tu mano y fingir que no pasó nada, ¿verdad? Layla luego se volvió hacia Kim. Kim, ¿aún no te das cuenta de que este chico está loco? No me llames loco, dijo Borden pronunciando lentamente cada palabra. Oye, creo que ambos necesitan calmarse, dijo Kim, sintiendo que en cualquier momento los dos iban a chocar en la cantina. Ni siquiera sé qué pasó entre ustedes dos, ¿podrían explicar? Este chico loco me atacó cuando fui a tu habitación anoche, mira, dijo Layla mientras bajaba un poco su uniforme para revelar las marcas rojas en su cuello. Te lo he dicho, Kim, es peligroso, déjalo. Borden estaba visiblemente temblando en este punto, pero era difícil saber si era por ira o por algo más. Dije que no me llames loco, y nuevamente, igual que la última vez. Borden pronunció lentamente cada palabra, una por una. Juzgando por el tono de voz de Borden, parecía que iba a explotar en cualquier momento y Layla estaba preparada para ello. Mantuvo sus sentidos en alerta máxima listos para usar su habilidad en cualquier momento. Incluso Kim no estaba seguro de lo que Borden iba a hacer. Borden, ¿es cierto lo que dijo Layla? ¿La atacaste? Kim preguntó con voz suave, esperando calmar la situación. Al escuchar a Kim, Borden dejó de temblar y levantó la cabeza. Lo siento por atacarte. Cuando vi la sangre de Kim, pensé que quizás el atacante había regresado para vengarse. Pensé que podrías haber venido a atacar a Peter y a mí también. Borden explicó, no sé si lo sabes, pero Peter es solo un nivel 1, y aunque mi indicador dice que soy un nivel 5, tengo que tocar a la gente para usar mis habilidades. Cuando entraste por la puerta, no tuve más remedio que actuar primero. ¿Cómo podemos creerte? Layla dijo aún molesta por todo. Para ella estaba claro que Borden era inestable. Era como si su humor y mente cambiaran todo el tiempo. Hace solo unos segundos sintió que Borden iba a atacarla de nuevo y de repente, él está tranquilo. Layla no lo creía. Sin embargo, incluso Kim sintió que Borden actuaba extraño, parecía que Borden siempre intentaba ocultar algo. Cuando Borden fue preguntado acerca de lo que sucedió entre él y los de segundo año, e incluso ahora con lo que había sucedido entre él y Layla. Por ahora los dejaré tranquilos, dijo Borden, lo siento por lo que pasó. Kim, si necesitas algo, avísame.
Luego se levantó de su asiento y dejó solos a los dos. ¿Ves a lo que me refiero? Layla dijo, el hombre es inestable, entiendo que puede haberte protegido algunas veces y no te ha lastimado todavía, pero alguien como él puede lastimarte en cualquier momento. Kim sabía que Layla tenía razón. Esta no era la primera vez que Kim veía a Borden perder los estribos y no parecía que sería la última vez tampoco. Pero por alguna razón, Kim no temía a Borden como los demás. Todos los actos de agresión que sintió Kim, nunca sintió que estuvieran dirigidos hacia él. En el pasillo, mientras Borden se dirigía a su clase de combate elemental, decidió entrar rápidamente en un aula vacía en el camino. Se apoyó en la pared y respiró hondo. Al mirar su mano, se pudo ver sangre. Borden había apretado su puño tan fuerte que sus propias uñas habían perforado su palma. ¿Por qué te metiste en mi camino? Podríamos haberle enseñado una lección a esa chica. ¿Qué te dije? Es por tu culpa que estamos metidos en este lío en primer lugar. La atacaste. Es nuestra culpa para empezar. Está bien, pero entiendes que si sigues reprimiéndonos, la ira del pequeño solo aumentará. Cuanto más piense que Kim está tratando de escapar, más enojado estará y luego, cuando él tome el control. No hay nada que tú y yo podamos hacer. 2. No dejaré que llegue a ese punto. Lo siento Kim por involucrarte en esto, pero simplemente tuviste mala suerte de que el pequeño te eligiera. 2. Después del desayuno, era hora de que Layla y Kim fueran a su clase de armas de bestia. Cuando entraron en la habitación, Faye, Brandon y Loob no estaban por ninguna parte. Por supuesto, Faye y Brandon fueron expulsados de la clase y Loob decidió hacer un traslado a otra clase de combate. Loob simplemente quería estar lo más lejos posible de Kim. Leo estaba al frente de la clase y estaba preparado para dar sus instrucciones para la clase de hoy. En la lección de hoy, será práctica individual. Han luchado durante los últimos días con su arma. Ahora deben aprender cómo manejarla. Cómo hacerla parte de ustedes. Tal vez idear ideas únicas para combinar el uso de su habilidad con el arma. Luego mañana pondrán en práctica el arduo trabajo de hoy. Con eso, todos entraron en un espacio separado con su arma. Algunos de los estudiantes se sentaron y comenzaron a pensar en cómo podrían usar su habilidad con su arma. Un estudiante cubrió su látigo con llamas haciendo un látigo de fuego, otro sostenía un escudo y lograba alterar su forma para formar picos, mientras que Kim no tenía idea de qué hacer. Su única habilidad era fácil de usar y no había mucho que hacer con ella aparte de mover la mano, pero lo que Kim quería hacer más que nada era aprender a luchar. Ojalá hubiera alguien que me enseñara a usar estas cosas, Kim dijo suspirando. Solicitud de lección de combate activada. Un arma adecuada está actualmente en uso. Combate cuerpo a cuerpo NV. Uno se mostrará ahora. Justo entonces, al pronunciar esas palabras, Kim pareció haber activado algo dentro del sistema. Delante de sus ojos, comenzó a reproducirse un video. Kim miró rápidamente a su alrededor para ver si alguien más podía ver lo que él estaba viendo, pero parecía ser el único. En el video había un hombre rubio alto de cabello largo en una habitación vacía. Llevaba dos guanteletes similares a los de Kim en sus manos, pero parecían mucho más poderosos y su belleza era inigualable. Algo que Kim nunca había dicho sobre un chico antes. Kim también notó los penetrantes ojos rojos del hombre. Hola y bienvenidos a las clases de combate cuerpo a cuerpo para principiantes, dijo el hombre rubio con voz alegre. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero si has encontrado este video, eso significa que eres uno de nosotros. Y espero que la información que se proporciona no sea inútil en tu tiempo. La apariencia del hombre y las palabras del hombre hicieron que Kim pensara exactamente quién era el hombre en el video y tenía razones para creer que era un vampiro. Al ver a Kim con diligencia al hombre rubio en el video, notó varias cosas que había leído en novelas de fantasía que apuntaban a que el hombre alto era un vampiro. La piel pálida como un fantasma, la hermosa apariencia y finalmente, los ojos rojos. No solo eso, sino que el hombre en el video también afirmó que Kim era uno de ellos. Si Kim estaba tratando de entender el significado detrás de sus palabras, el hombre estaba diciendo que él era un vampiro. Aunque también había otras palabras extrañas que el hombre había dicho. El hecho de que él no supiera cuánto tiempo había pasado. Significaba que el video fue hecho hace mucho tiempo. El hombre en el video aún estaba vivo. Por ahora, Kim tenía que dejar de lado todas las preguntas que tenía, ya que no había nada que pudiera hacer para confirmarlo. El video continuó reproduciéndose y el hombre rubio y alto comenzó a hablar de nuevo. A quien quiera que se le muestre este video, ahora demostraré un conjunto de habilidades que deberías poder realizar a tu nivel. Nuestro tipo y nuestras habilidades funcionan mejor cuando usamos un arma que cubra nuestras manos.
El hombre luego procedió a adoptar una postura de pelea. Cubriré dos conjuntos de movimientos básicos y depende de ti aprenderlos y descubrir cómo usarlos en las peleas. Si olvidas, no dudes en abrir tu sistema en cualquier momento y ver los vídeos nuevamente. El primer movimiento es un movimiento defensivo. Yo lo llamo paso de destello. Para hacer esto, si el sistema se ha configurado correctamente, necesitarás al menos 15 puntos de agilidad. El hombre luego procedió a realizar el paso relámpago. Se agachó y se movió a otro rincón de la habitación al instante, al mismo tiempo que se mostraba una imagen después de él. Ahora, esta habilidad usa mucha resistencia, así que incluso si tienes suficientes puntos de agilidad para realizar esta habilidad, ten cuidado de no agotarte. Yo solo lo usaría cuando evito un golpe fatal o voy a por un ataque. Toma nota también de que, aunque el movimiento es rápido y difícil de ver a simple vista, a lo sumo solo puede moverte a la distancia de 5 metros. Al mirar el movimiento, Kim se dio cuenta de inmediato de lo útil que sería tener algo así. En su última pelea contra Loop, podría haber evitado varios golpes en el último segundo. Lo único que fue una pena es que Kim actualmente no tenía suficientes puntos de agilidad para practicar el movimiento. La siguiente habilidad que te mostraré es el golpe de martillo. Una vez más, el hombre adoptó una postura de pelea, esta vez levantó su pie derecho y lo golpeó en el suelo mientras al mismo tiempo tiró hacia atrás su mano izquierda y lanzó su mano derecha. Todo esto se hizo en un movimiento suave. Solo por ver el video, Kim pudo ver que el aire se había movido ligeramente. Genial, ¿verdad? Dijo el hombre sonriendo. Para esta habilidad, necesitarás al menos 15 fuerzas también. Eso es todo por hoy. Cuando estés listo, el próximo conjunto de clases de combate cuerpo a cuerpo se desbloqueará para ti. Si deseas una versión más lenta y detallada de estos vídeos, se guardarán en tu sistema. Buena suerte amigo y te deseo lo mejor. Después de que el hombre terminó de hablar, el video terminó de inmediato. Cuando Kim abrió su sistema, ahora había una pestaña adicional que decía tutorial y en ella, había dos vídeos de las habilidades que acababa de mostrar. Cuando miraba los vídeos, era tal como el hombre había dicho. El video contenía versiones más lentas de las habilidades que el hombre había realizado recientemente, incluso había un comentario detallado sobre cómo funcionarían las habilidades y qué tenía que hacer. Kim no podía evitar pensar quién era ese tipo. La forma en que habló claramente significaba que sabía sobre el sistema. ¿Significaba que él era el creador del libro que los padres de Kim le habían dejado? Pero era difícil para Kim recordar haber conocido a alguien como el hombre en el video. Ni siquiera sabía cómo eran las caras de sus padres. Sea lo que sea, estaba feliz de que el sistema comenzara a ayudarlo más. Sintió que el sistema al principio le había dado un mal rato al darle misiones para beber sangre y desventajas como reducir a la mitad sus estadísticas al estar en el sol. Pero ahora Kim comenzaba a sentirse feliz de haber descubierto el sistema más que nunca. Kim inmediatamente comenzó a ver el video de golpe de martillo. Siempre que llevaba los guanteletes, técnicamente tenía más de 15 fuerzas. No estaba seguro de si eso contaba, pero no había daño en intentarlo. Pero mientras Kim estaba mirando el video, Leo se acercó a él. Kim, me temo que tengo malas noticias. Dijo Leo, fue entonces cuando Kim también notó que detrás de él había dos hombres militares. Me temo que tendrás que seguir a estos hombres. Tienen algunas preguntas que te gustaría hacer. No te preocupes, también iré. Con eso, uno de los guardias sujetó a Kim, mientras el otro sujetaba a Leo. Oye, ¿qué está pasando allí? Los estudiantes dijeron al notar el alboroto. ¿Lo están llevando a algún lugar? Estudiantes, volveremos en un rato. Dijo Leo, por favor continúen mirando y si veo a alguno de ustedes holgazaneando o rompiendo las reglas, ya saben las consecuencias. Unos momentos después, los dos fueron teletransportados a una pequeña habitación cuadrada. No había ventanas y unas pocas luces encima de ellos. Dentro de la habitación había una sola mesa con una mujer encapuchada sentada a un lado y una silla vacía en el otro. Detrás de la mujer estaba un hombre que tenía el rango de general en su ropa. Por favor, siéntate. Dijo el general. Kim hizo lo que le dijeron y se sentó en el asiento vacío, pero con la atmósfera en la habitación, no pudo evitar sentirse nervioso. No te veas tan preocupado, chico, siempre y cuando no hayas hecho nada malo, no tienes nada de qué preocuparte. 1.000.000 de pensamientos comenzaron a pasar por la mente de Kim. Habían descubierto su habilidad. ¿Iban a obligarlo a renunciar y entregarla? ¿O había Loveless informado que había matado a Brandon y ahora iban a castigarlo por ello?
Aunque Kim estaba haciendo todo lo posible para calmarse, era casi imposible. Mientras estaba sentado en la silla, podía sentir su corazón latiendo como si intentara escapar de su pecho. Chico, cálmate, dijo Leo, creo que incluso los demás pueden oír tus latidos. Ahora, antes de comenzar, me gustaría informarles de algunas cosas, dijo el sargento. Un estudiante llamado Brandon Richardson falleció recientemente. Su maestro aquí me ha informado que él y otro estudiante llamado Feilan los atacaron durante las clases de combate ayer. Ahora no solo uno de los estudiantes ha fallecido, sino que también Fei fue admitido en el hospital anoche. Así que sí tenía que ver con la muerte de Brandon después de todo. Actualmente no tenemos pistas de lo que le sucedió a Brandon, lo que eventualmente nos llevó a ti. Aunque es difícil creer que alguien sin habilidad como tú pueda hacer algo así, siempre hay una manera. La mujer que está sentada frente a ti aquí tiene la habilidad de detectar si alguien dice la verdad o no. Ahora, por favor, sigue sus demandas. Está bien, dijo la señora, solo necesito que coloques tu mano sobre la mía. Todo el tiempo que Kim colocó su mano sobre la de ella, de repente sintió una sensación de calma en su cuerpo. Se ha detectado una habilidad. Incapaz de bloquear la habilidad del usuario, ahora dime, ¿mataste a Brandon Richardson anoche? Ella preguntó. La sensación de calma permitió que Kim respondiera de manera natural. Sintió que de repente estaba flotando sobre las nubes. No, no lo hice. La mujer siguió sosteniendo la mano de Kim y finalmente la soltó. Dice la verdad. Como dije, no podía creer que él hiciera algo como esto, dijo Leo. Quiero decir, ¿cómo sería posible? Él es solo un nivel 1. Parece que ya no tenemos pistas. Es una lástima, pero un accidente como este ocurre de vez en cuando. Era de esperarse, dijo el sargento. Lamento hacerte perder el tiempo, siéntete libre de regresar a clases. Con el interrogatorio terminado, los dos guardias agarraron a Leo y Kim por el brazo una vez más, y unos momentos después fueron teletransportados de vuelta a la sala de armas. Chico, tus latidos me hicieron dudar de que estuvieras ocultando algo, dijo Leo. Pero me alegra que no fueras el culpable, de lo contrario habría perdido a un estudiante prometedor. Con eso dicho, Leo comenzó a caminar por la sala y a dar consejos a los otros estudiantes. Fue entonces cuando Layla se acercó a donde estaba Kim. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Sí, parece que sí, al menos por ahora, respondió Kim. Kim le explicó a Layla lo que había sucedido en la integración. Al principio, ella también se sorprendió al escuchar que Brandon había muerto, pero se alegró al descubrir que Kim había sido completamente despejado de sospechas. Pero mientras pensaba en eso más a fondo, comenzó a preguntarse quién en su sano juicio sería tan loco como para matar a un estudiante y por qué razón. Oye Kim, puede que no te guste lo que voy a decir, pero ¿crees que tal vez Borden lo hizo? ¿Por qué lo dices? ¿Pasó algo entre Borden y Brandon? No, quiero decir, ¿no es extraño que Borden se acercara a ti en primer lugar? Él es un usuario de nivel 5, mientras tú eres solo un nivel 1, y cuando me atacó el otro día, no dejaba de gritar sobre ti. Y créeme, ese tipo parece lo suficientemente loco como para hacer algo así. ¿En serio? ¿Pero por qué? No es que Borden y yo nos hayamos conocido por mucho tiempo. ¿De verdad crees que alguien llegaría a ese extremo solo por algo como esto? Sí, aunque creo que está loco, no creo que esté tan loco. Con eso, los dos continuaron practicando sus clases de combate. Aunque Kim estaba haciendo todo lo posible para aprender el movimiento de golpe de martillo, no podía concentrarse. No dejaba de pensar en las palabras que Layla había dicho. Ahora no había sospechosos por la muerte de Brandon y Borden había actuado extraño algunas veces. Y lo último era el hecho de que Borden no estaba en su habitación cuando Kim regresó anoche. ¿Qué estaba haciendo tan tarde? A medida que las clases de combate terminaron, Layla y Kim decidieron pasar un rato juntos. Había algunas pruebas que ambos querían hacer con la habilidad de Kim. Kim quería encontrar una forma de evitar que el sol lo afectara y aprender más al respecto. Mientras Layla quería ver si había alguna forma de convertirse en un vampiro. Pero mientras salían de la sala de armas y salían al patio. Ellos y varios otros estudiantes de primer año habían sido detenidos. Los que los detuvieron eran estudiantes de segundo año y habían pedido a los estudiantes de primer año que se reunieran en el salón de actos. ¿Qué está pasando? Dijo Layla. No tengo idea, respondió Kim. Por supuesto, los estudiantes de segundo año eran poderosos y los estudiantes de primer año no tuvieron más remedio que aceptar.
Incluso los niveles de poder más altos habían aceptado venir, temerosos de que algo pudiera pasar. Alrededor de 100 estudiantes de primer año se habían reunido en el salón de actos, a su alrededor no había ningún profesor, solo varios de los estudiantes de segundo año. En el escenario, las cortinas estaban cerradas y frente a ellas estaba Momo. Bienvenidos a todos ustedes, dijo Momo. Hoy tenemos un evento especial, un mensaje especial para todos ustedes, primeros años. Verán, ha habido alguien tratando de ir en contra de nosotros, pensando que puede romper el precioso sistema que ha existido en esta escuela durante años. Estoy aquí para decirles que esto es lo que le sucede a aquellos que no obedecen. Momo tiró de un pedazo de cuerda y las cortinas del escenario comenzaron a abrirse. A medida que las cortinas se alejaban lentamente, comenzaron a revelar a un estudiante que había sido atado y colocado en un gran trozo de madera. El estudiante estaba ensangrentado y tenía marcas de haber sido golpeado en todas partes. Borden. Dijo Kim. Finalmente, los estudiantes de primer año se habían reunido en el salón de actos como se les había pedido. Murmuraban entre sí, ya que no parecía haber rastro de ningún profesor y solo estaban los estudiantes de segundo año. Era fácil distinguir la diferencia entre los años de los estudiantes, ya que había un rango incrustado en sus camisas que indicaba la diferencia. ¿Ya llegaron todos los estudiantes?, preguntó Momo. Sí, todos de la clase de Del y la clase de combate de armas deberían estar aquí. Bueno, es hora de mostrar a todos qué sucede cuando no sigues las reglas. En ese momento Momo tiró de un cordel, retirando las cortinas y revelando lo que había detrás de ellas. A medida que se abrían las cortinas, un Borden maltratado estaba expuesto, atado a una gran tabla de madera. Ambas manos estaban metidas en agujeros mientras su cuerpo estaba hecho para estar de pie, y parecía que sus piernas estaban sujetas por algún tipo de habilidad. Justo entonces, varios estudiantes de segundo año sacaron carros que parecían estar llenos de grandes piedras circulares negras. Momo tomó una de las bolas redondas y la sostuvo en su mano. Esto aquí es una bola de metal que ha sido incrustada con el poder de un cristal de bestia. Dijo Momo, cuando la Tierra encontró la forma de mezclar el cristal de bestia con nuestras propias armas, fue un punto de inflexión en la guerra, pero lo que no les enseñan como estudiantes de primer año, es que las armas de bestia deben ser activadas con su habilidad. Una vez activadas, pueden dar más poder. Cuanto más alto sea el cristal de bestia utilizado para fabricar el arma, mayor será el poder. Kim, observando todo el asunto, no pudo evitar mirar al maltratado Borden. Él se preguntaba cómo Momo podría estar allí y hablar tan casualmente como si estuviera dando una presentación a toda la clase. Por lo tanto, nosotros, los segundos años, hemos decidido darles a los de la clase de armas de bestia y a algunos de los otros estudiantes de primer año un atajo. Hoy les mostraremos cómo activar un arma de bestia usando estas bolas. Fue entonces cuando un estudiante de primer año levantó la mano para hacer una pregunta. Disculpe, ¿algún profesor sabe de esto? Por un momento hubo silencio, incluso los estudiantes de primer año no podían creer por qué alguien preguntaría eso en esta situación. Era obvio que esto se estaba haciendo a espaldas de los profesores. Entonces, un estudiante de segundo año había venido desde un costado del salón de actos y de inmediato golpeó en la cara al estudiante que hizo la pregunta. El estudiante de segundo año golpeó repetidamente a la persona hasta que finalmente perdió el conocimiento. ¿Hay más preguntas?, preguntó Momo. Los estudiantes de primer año se quedaron allí en silencio, temerosos. No querían decir nada, especialmente después de haber visto lo que le pasó al chico que acababa de hacer una pregunta. Bien. Dijo Momo antes de continuar, ahora, para explicar, estas piedras de bestia aquí fueron creadas con el propósito de ayudarte a activar tu equipo, así que, para ser honesto, son bastante inútiles, pero son útiles para demostrarlas. Al igual que cuando activas tu habilidad en tu cuerpo, debes concentrarte en la bola frente a ti. Piensa en ella como una parte de tu cuerpo y enfoca tu habilidad en ella. La bola de piedra que sostenía Momo en su mano de repente pasó de ser negra a verde. Por lo general, sus armas no cambiarían de color cuando se activan, pero como dije antes, estas bolas son solo para ayudarte a aprender cómo activar tus armas. Una vez que el color cambie, significa que se ha activado y su fuerza ha aumentado. Ahora, hoy practicaremos el golpear objetivos. Los estudiantes de segundo año entonces bajaron a Borden del escenario y lo colocaron en el suelo con los otros estudiantes de primer año. La tabla aquí es especial, ya ves, incluso una bala no podría atravesarla, solo el poder de un arma de bestia puede hacerlo, así que la lección de hoy es lanzar la bola y golpear el objetivo. Simple, ¿verdad?
¿Qué? ¿Esto realmente está permitido? Preguntó un estudiante. ¿Y a qué se refieren con el objetivo? La tabla es tan delgada, básicamente nos están diciendo que lo golpeemos a él. ¿No nos meteremos en problemas por hacer algo así? ¿A qué te refieres? A los profesores no les importó cuando nos golpearon antes, ¿por qué les importaría algo como esto ahora? Los segundos años están haciendo esto solo porque saben que pueden salirse con la suya. Han estado aquí más tiempo que nosotros. Momo comenzó a mirar a la multitud, cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Kin. Oh, casi lo olvido, el chico loco aquí nos ha estado atacando uno por uno a los segundos años, pensando que no nos daríamos cuenta. No solo no prestó atención a nuestra advertencia, sino que la ignoró por completo y vino tras nosotros. Tratamos con él en este mismo salón en ese momento, pero aún así no escuchó. Ahora, esta es una advertencia para todos ustedes. Esto es lo que les sucede a aquellos que intentan perturbar el flujo en la escuela. Los segundos años luego vaciaron las cajas de piedras de bestia negras. Todos cayeron y rodaron por el suelo. Había más que suficientes piedras allí para que cada estudiante arrojara al menos una bola a Borden. Ahora, ¿quién quiere ir primero? Dijo uno de los estudiantes de segundo año. Vamos, si nadie quiere presentarse como voluntario, entonces tendré que elegir a uno de ustedes. Como era de esperar, ni una sola persona se ofreció como voluntaria. Los estudiantes fueron crueles con los más débiles, pero no así. Por lo general, sería un caso de un mejor trato, pero parecía que los segundos años estaban atacando a Borden. Cualquiera que sea la razón, Borden realmente los había molestado. Está bien, tú, la chica con el cabello castaño, tú primero. Dijo el estudiante de segundo año mientras le ponía una de las bolas en la mano. Yo, no puedo, dijo ella. En realidad, si no puedes, no tenemos más remedio, dijo Momo. Dos de los estudiantes de segundo año adelantaron y agarraron a la joven por los brazos y los extendieron. Ella luchó para liberarse y se preguntó si debía usar su habilidad. La chica comenzó a buscar a su alrededor para ver si alguien, una sola persona, se levantaría por ella, pero todos apartaron la mirada tratando de evitar el contacto visual. ¿Qué pasa con ustedes, los estudiantes de primer año? Cuando les pedimos que hagan algo, necesitan hacerlo. Momo levantó una de las bolas y comenzó a iluminarse en verde. La bola salió de su mano y logró golpear a la chica justo en el estómago. Aunque Momo tuvo cuidado de no usar toda su fuerza. Sáquenla de aquí, dijo Momo. Siguiente. El siguiente estudiante era un hombre, tenía un nivel de habilidad de 2-5, pero cuando sostuvo la bola, logró cambiar de color y activar los poderes del núcleo de la bestia. A diferencia de la mujer, el chico no dudó, tuvo más tiempo para pensar en lo que necesitaba hacer. Lanzó la bola con fuerza y la bola golpeó directamente a Borden en el estómago. El impacto fue fuerte y Borden tosió sangre en el suelo. ¿Lo ven? Eso fue perfecto, así es como todos deberían lanzar la bola. Layla y Kin habían estado en la parte de atrás todo este tiempo observando todo. Como eran los últimos en entrar a la sala y, aunque Layla tenía rencor contra Borden, sabía que esto no estaba bien. Esos bastardos, ¿cómo pueden hacer algo así? Kin, ve a llamar a Leo, si es él, podría detener este lío. Pero cuando Layla se dio la vuelta para ver dónde estaba Kin, no estaba por ninguna parte. Elíjanme. No me importa probar un poco. Dijo Kin con una sonrisa, de pie al frente de los estudiantes. Solo que estaba pensando el chico loco, Layla estaba asombrada mientras observaba a Kin. Mientras Kin se ofrecía voluntario a continuación, Momo no pudo evitar pensar que estaba tramando algo. Sabía que los dos eran amigos, entonces, ¿por qué se ofrecía voluntario? De alguna manera, toda esta demostración era para mostrar a los estudiantes de primer año que debían obedecer las órdenes de los estudiantes de segundo año. Cada año se había convertido en una especie de tradición en la academia. Algo similar les había pasado cuando eran estudiantes de primer año. Una muestra de que había un poder mucho mayor que ellos y que no debían volverse arrogantes. Para mostrarles que había algo más grande por delante, esto les llevaría a la idea de que necesitaban más poder. Los impulsaría a trabajar más duro. Nunca se suponía que llegaría tan lejos. Al principio, le habían dado a Borden una simple advertencia. Luego Borden fue el primero en comenzar a atacar a los estudiantes de segundo año. En ese momento, Momo y los demás decidieron mostrarle su lugar. ¿Se ocuparon de Borden por sí solos, o eso creían? Continuó desobedeciendo sus órdenes y aún siguió buscando a los estudiantes de segundo año más débiles uno por uno.
Fue entonces cuando decidieron castigarlo públicamente, de esta manera resolverían a todos los futuros alborotadores y les mostrarían lo que les había sucedido a ellos. Kim empezó a mirar a todos los estudiantes de segundo año en la habitación. Había un total de 8 estudiantes de segundo año de pie al borde del pasillo, 4 a cada lado que tenían alrededor de 50 estudiantes de primer año rodeados. También había 2 estudiantes junto a Borden, 1 a cada lado del tablero. Estos estudiantes eran los más débiles del grupo. Cada uno de ellos tenía un nivel de poder 2 mostrado en los relojes. Aunque eran estudiantes de segundo año, todos seguían a Momo, lo que significaba que eran más débiles que él. Había la posibilidad de que ya hubieran aprendido a usar un arma del alma, pero era poco probable. Acababan de convertirse en estudiantes de segundo año, por lo que no había muchas posibilidades de que aprendieran algo. Sin embargo, el verdadero problema era Momo y las personas a su lado. Momo estaba allí con el nivel de poder de 6 y los 2 a su lado eran de nivel 4. Era poco probable que alguno de los estudiantes de primer año ayudara a Kim y hasta la estudiante de primer año más fuerte de la habitación era Erin y ni siquiera ella era de nivel 5. No es de extrañar que, aunque los estudiantes de primer año los superaban en número, estuvieran asustados. Mientras Kim sostenía la bola en su mano, apareció un mensaje. Arma bestia de nivel básico. Bola redonda desea activar. La fuerza del arma aumentará en un 5%. El porcentaje destacó para él, era el mismo número que le daban sus guanteletes al usarlos. Quizás Kim no necesitaba descubrir cómo activar las armas de bestia como había dicho Momo. Parecía que el sistema haría todo por él. Activar. La bola negra comenzó a brillar, brillaba más que cualquiera de las bolas que los otros estudiantes habían sostenido antes. ¿Cómo es posible que haya podido activar completamente el arma de nivel básico? Pensó Momo, eso significa que su fuerza ha aumentado al menos en un 5%. Me pregunto si podría hacer lo mismo con un arma de nivel superior. ¿No era solo un inútil nivel 1? Luego Kim caminó frente a donde estaba parado Borden. Ahora había una buena distancia de 5 metros entre los dos. ¿Por qué tenemos estos poderes? Dijo Kim en voz alta, ¿no es para protegernos, para luchar contra aquellos que dañan a nuestros amigos y familiares? Borden, al escuchar las palabras de Kim, comenzó a levantar la cabeza. Tenía la sensación de que sabía lo que Kim estaba planeando hacer. ¿Kim? No, ¿qué estás haciendo? Borden murmuró pero no fue escuchado. He recibido palizas toda mi vida y era débil en ese entonces, ¿qué me importa si recibo otra paliza ahora? Kim tiró la bola con todas sus fuerzas lo más fuerte que pudo. Con los 16 puntos de fuerza y el 5% de poder adicional, la bola salía a la velocidad del rayo cuando salía de sus dedos. Sin embargo, en lugar de golpear a Borden como todos sospechaban, aterrizó directamente en el estómago del estudiante que estaba al lado del tablero. El poder era tan fuerte que el estudiante fue levantado de sus pies y noqueado de un solo golpe. Se han ganado 50 exp 175, 400 exp. ¿Qué demonios están ustedes haciendo ahí parados? Atrápenlo. Gritó Momo. Kim sabía que no había mucho que pudiera hacer contra todos los estudiantes de segundo año, así que quería causar tanto caos como fuera posible. Los 2 estudiantes de nivel 4 que estaban al lado de Momo comenzaron a acercarse hacia él, pero en lugar de que Kim corriera hacia ellos, de repente corrió hacia la multitud de estudiantes de primer año que estaba detrás de él. Se agachó y recogió otras 2 de las bolas negras en el suelo y comenzó a dirigirse hacia los estudiantes más débiles a los lados mientras se abría paso entre los estudiantes de primer año. Luego, cuando estaba a distancia, encontró sus objetivos. Los débiles de nivel 2 que estaban de pie al costado. Una vez más arrojó otras 2 bolas negras, apuntando a ellos con toda su fuerza. Uno de los estudiantes logró evitar la bola negra, pero el otro no tuvo tanta suerte y fue golpeado y noqueado. Se han ganado 50 exp 225, 400 exp. Ese era el plan de Kim. Hasta ahora, en cada nivel que subía, Kim podía obtener una habilidad. No sabía qué obtendría, pero esperaba que le ayudara a ganar la pelea. Había suficientes estudiantes de segundo año para enfrentarse y subir de nivel. Luego volvió a la multitud para recoger aún más bolas mientras se aseguraba de usar a los otros estudiantes como cobertura. ¿Qué están haciendo? A cualquiera que logre golpear o capturar ese tipo, se librará de cualquier forma de castigo. Dijo Momo. Los estudiantes de primer año comenzaron a verse entre sí. No querían involucrarse en primer lugar y no estaban seguros de qué hacer. ¿Por qué deberíamos escucharte? Dijo Layla, hace unos segundos te ocupaste de uno de nosotros solo por hacer una pregunta, ¿quién sabe si podemos confiar en ti o no?
Bien, ¿no quieres ayudar? Atáquenlos a todos. En ese momento, los dos estudiantes de nivel 4 que seguían a Kim dejaron de preocuparse por herir a los estudiantes de primer año. Las dos personas comenzaron a reunir sus habilidades. Uno de ellos alargó el brazo y con él salió una gran línea de agua. Pero antes de que pudiera llegar a alguno de los estudiantes, se disparó una bola de hielo y congeló el ataque de agua en su lugar, haciéndola caer al suelo. La persona responsable avanzó y sacó su espada. No iba a involucrarme, pero ustedes me atacaron primero, dijo Erin. Ja, incluso si eres un nivel más alto que nosotros, ¿realmente crees que puedes enfrentarte a dos de nivel 4? De repente, una flecha salió disparada apuntando a uno de los estudiantes, pero antes de que pudiera alcanzarlo, se levantó una pared de tierra. No estará sola, dijo Layla. Para ser sincera, al principio, Layla no tenía planeado involucrarse. Si Kim quería recibir una paliza, no había razón para que ella también recibiera una con él. Sin embargo, ella también había sufrido maltratos en la escuela. Layla no tenía idea de lo fuerte que era realmente Kim, pero sintió que debía tener algún plan para contraatacar y ahora parecía que los estudiantes de primer año iban a resultar heridos de todos modos. Con Layla y Erin distrayendo a los demás niveles altos en la habitación, Kim sintió que era su oportunidad de lidiar con el resto de los estudiantes de nivel 2. Sin embargo, no iba a ser tan fácil como pensaba. Desde un costado, salió un objeto largo y delgado a toda velocidad hacia él. Kim no tuvo tiempo para reaccionar, lo que hizo que lo golpearan en el cuerpo. El ataque no solo atravesó su pecho, sino que también lo hizo caer al suelo. 13-20 HP. Menos 7 puntos de HP con un solo ataque, ¿qué fue eso? Pensó Kim, mirando lo que acababa de golpearlo. Viniendo hacia él estaba Momo, en su mano sostenía un látigo arma bestia a su lado. Has causado muchos problemas, dijo Momo, no sé cómo puedes activar las armas de bestia tan bien, y tus ataques sorpresa parecían funcionar, pero siempre serás un débil nivel 1. Antes de que Kim pudiera levantarse, ya estaba rodeado por los otros 6 estudiantes de segundo año. Borden, al ver toda la situación desde el tablero, se sintió inútil. Tengo que ayudarlo, está siendo lastimado solo por mi culpa, esto es culpa mía, dijo Borden. Si quieres ayudarlo, déjame hacerlo, una voz dijo en la cabeza de Borden. Los estudiantes de segundo año tenían a Kim completamente rodeado, cuando dio un paso adelante para tratar de romper el cerco, un golpe de viento vino hacia él. Logró levantar su mano para bloquear el ataque, pero al mismo tiempo, otro golpe se sintió en su espalda. 12-20 HP. Los ataques continuaron con una mezcla de habilidades, pero la mayoría de ellas eran habilidades elementales débiles, como usuarios de nivel 2 de viento y tierra. Sin embargo, cuando estaba siendo atacado por todos los frentes, los ataques rápidamente se acumularon. Kim continuó bloqueando los golpes que venían del frente, pero aún así, fue golpeado por todos los lados. 11-20 HP. 10-20 HP. 9-20 HP. Había un ciclo constante. Una vez que Kim estaba herido hasta cierto punto, su banco de sangre se activaba automáticamente y lo curaba, pero incluso con el banco de sangre, no había salida a esta situación. Pero él sabía que esto sucedería hasta cierto punto. Nunca esperó ganar en primer lugar. Ignorando el dolor de los golpes y en lugar de tratar de evitar todos los ataques, se lanzó hacia uno de los estudiantes. Esta vez 2 golpes le dieron de cada lado, causando 2 grandes cortes en su cuerpo. 8-20 HP. 7-20 HP. Pero no le importaba, su velocidad era rápida y, usando la fuerza de sus piernas, pudo moverse hacia adelante y agarrar a uno de los estudiantes de segundo año. Rápidamente se fue detrás del estudiante agarrando su brazo y al mismo tiempo mantuvo una de sus garras hacia el cuello del estudiante, usándolo como escudo de carne. Los de segundo año dudaron en atacar, temiendo que pudieran golpear a su compañero de clase. Kim continuó caminando hacia atrás con el estudiante hasta que su espalda chocó contra la pared. Tú y yo sabemos que no vas a lastimar a ese chico, Kim, dijo Momo, si atacas demasiado profundo y lo matas, estarás en problemas, atacas muy superficial y nos lanzaremos sobre ti y querrás estar muerto. Kim odiaba admitirlo, pero Momo tenía razón, no podía matar al estudiante y al mismo tiempo, en el momento en que les daba la espalda, ellos lo atraparían, por lo que Kim solo tenía una opción. Ya no tenía su garra afuera, pero luego comenzó a estrangular al estudiante por detrás, envolviendo su brazo alrededor de su cuello. Usó su fuerza y continuó hasta que finalmente se desmayó. 50 exp ganados. 275, 400 exp. No hay razón para desperdiciar buena exp, dijo Kim.
Tan pronto como el estudiante cayó al suelo, los ataques comenzaron rápidos y furiosos por parte de los demás. Kim pudo bloquear la mayoría de ellos ahora que su espalda estaba contra la pared. Comenzó a esquivar muchos de los golpes, lo que le hizo recordar el centro de pruebas. La situación en la que se encontraba era similar a la prueba de agilidad, donde las puntas holográficas venían hacia él. Sin embargo, estos ataques eran más poderosos y mayores en número. Eventualmente, Kim dejó que un golpe entrara. 6-20 HP. De repente, los ataques se detuvieron y Momo avanzó con su látigo en la mano. Al ver el látigo, Kim recordó que un solo ataque la última vez había reducido su HP en 7 puntos. Si recibía otro ataque ahora, bajaría a menos de 0. Kim aún no sabía qué sucedía cuando su HP llegaba a 0, pero al mismo tiempo, este no era el momento de averiguarlo. No tenía opción, tendría que usar el banco de sangre para curarse. Incluso si los demás lo veían usar esto, no revelaría que era un vampiro, pero simplemente pensarían que era algún tipo de habilidad de autocuración. El problema era que Kim ya había mostrado fuerza anormal. Si luego mostraba curación anormal, las cosas no cuadrarían. Un estudiante no podía tener dos habilidades, aparte de casos raros, lo que significaba que solo llevaría a Kim a ser preguntado más. Justo cuando Kim estaba decidiendo qué hacer, Momo sintió algo y movió su cabeza al último segundo. Cuando lo hizo, una bola negra vino volando por el aire y pasó por su cabeza, luego la bola negra se detuvo en el aire y de repente comenzó a moverse hacia Momo. Momo lanzó su látigo a la bola, dividiéndola por la mitad. Cuando se dio la vuelta, vio a Borden de pie allí. Cuando miró para ver qué había pasado con el resto de los de segundo año, pudo ver que algunos ya habían sido derrotados y aquellos que no lo habían sido, estaban ocupados peleando con Layla y Erin. «Así que te liberaste, ¿eh?», dijo Momo. «¿No recuerdas lo que te pasó la última vez que los dos peleamos?». Momo se burló. «La última vez peleaste contra ese debilucho, esta vez te enfrentas a mí», dijo Ratten. «Yo no soy tan bueno como Borden». Ratten levantó ambas manos y, con ellas, dos bolas negras más del suelo se levantaron. Borden movió sus manos en el aire y las bolas negras siguieron el mismo camino. No había necesidad de que Borden usara sus manos al usar su habilidad de telequinesis, pero le permitía concentrar mejor su mente. Haciendo esto movió las bolas a mayor velocidad y precisión. Después de todo, no sería tan eficiente como Layla, quien había tenido la habilidad la mayor parte de su vida. Las bolas seguían un patrón similar al de sus manos, golpeando desde diferentes direcciones. Sin embargo, Momo simplemente avanzaba, retrocedía o giraba su cuerpo ligeramente evitando cada una de las bolas. Luego se cansó y agarró una de las bolas en el aire que iba directamente hacia su cara. «Parece que realmente no recuerdas lo que sucedió la última vez», dijo Momo mientras apretaba fuertemente el puño, destruyendo la bola negra que tenía en las manos. Luego movió su látigo destruyendo el otro sin siquiera mirar dónde estaba. Kim quería ayudar. Mientras Momo daba la espalda, intentó dar un golpe, pero antes de dar un paso, el látigo salió volando y cayó justo delante de él. «No lo pienses», dijo Momo. Antes de que Kim diera un solo paso, Momo ya había actuado. Luego, Kim esperó nuevamente el momento adecuado y, cuando creyó que era el momento adecuado, intentó moverse nuevamente, pero lo mismo había sucedido. Momo lanzó su látigo antes de que Kim se moviera. «No puede ser», pensó Kim. Hasta ahora, Momo no había mostrado nada que revelara su habilidad, pero justo ahora y como había actuado antes, parecía que era parte de su habilidad. Kim tenía dos suposiciones, o tenía algún tipo de habilidad para leer la mente o ver el futuro. Si ese fuera el caso, la pelea que se avecinaba sería una dura batalla. La suposición de Kim sobre Momo estaba casi en lo cierto. Momo podía ver 2 segundos en el futuro, aunque no era tan claro como otros podrían pensar. Su habilidad se activaba a través de sus ojos. Cuando activaba su habilidad, aparecía un nuevo tipo de visión. Donde quiera que Momo mirara había un contorno de lo que una persona u objeto iba a hacer a continuación. Cuando el dorso de Momo estaba de espaldas y la bola negra se había acercado hacia él, podía sentir ligeramente el contorno de la bola tocándolo, permitiéndole mover la cabeza justo a tiempo. Justo 2 segundos antes de que Kim comenzara a moverse hacia Momo, su contorno ya había mostrado dónde y qué planeaba hacer Kim. Era una habilidad fuerte que le llevó años a Momo dominar al principio. Simplemente porque uno podía ver el futuro no ayuda en ningún otro aspecto. La fuerza, velocidad y tiempo de reacción de Momo tenían que ser entrenados con su habilidad. A pesar de que la habilidad de Momo era rara y estaba disponible en el mercado, no muchas personas la elegían por estas razones. Pero Kim no fue el único que descubrió la habilidad de Momo. Ratten también lo hizo.
Me importa un bledo si sabes lo que voy a hacer. Gritó Ratten, todo lo que tengo que hacer es algo que no puedas bloquear. Rattan entonces comenzó a correr hacia él. Momo balanceó su látigo, mientras Rattan extendía su mano frenando el látigo con su habilidad de telequinesis, el látigo se ralentizó lo suficiente como para permitirle saltar sobre el golpe. Luego, con su otra mano, algo comenzó a formarse. Parecía que el agua comenzaba a rodear su mano. Con otro golpe, siguió una hoja de agua. Momo se movió rápidamente hacia un lado evitando un golpe, pero lo que siguió rápidamente fue un aluvión de golpes de agua. Al mismo tiempo desde atrás, otras dos bolas negras habían sido levantadas y venían hacia él. Momo pudo ver las bolas negras acercándose hacia él y sabía que no podía hacer nada más que recibir un golpe. Optó por evitar los ataques de agua, los más poderosos, y se movió para que las bolas golpearan su espalda. Después de ser golpeado con las bolas negras, Momo se alejó de Borden creando distancia entre los dos. Tengo que admitir, no esperaba que pudieras usar dos habilidades, no hiciste algo así la última vez. Parece que estabas escondiendo unas bajo la manga después de todo. Dijo Momo, pero tú no eras el único que se contenía la última vez. Mientras en su mano derecha sostenía un látigo, algo comenzó a formarse en su mano izquierda. Al principio, parecía simplemente un montón de partículas de luz formando algo, pero luego apareció otro látigo. Solo que este se sentía y parecía diferente, como si estuviera casi vivo. Solo con sostenerlo, el látigo se movía continuamente como una serpiente. Permíteme mostrarte la diferencia entre los segundos años y los primeros años, dijo Momo. Aunque Erin estaba ocupada luchando contra los otros estudiantes de segundo año, no pudo evitar percibir el poder en la habitación. Así que él tiene al fin y al cabo, un arma del alma. Mientras la distancia entre Momo y los demás estaba lejos, Layla había logrado hacer un descanso y escapar de los otros estudiantes de segundo año. Honestamente, Erin se las arreglaba bien sola y no era de mucha ayuda en primer lugar. Rápidamente se acercó al lado de Kim y pudo ver que estaba gravemente herido. No tanto que no pudiera moverse, pero sí lo suficiente como para decir que estaba fuera de la pelea por ahora, al menos. ¿Necesitas sangre?, susurró Layla. No, estoy bien, no estoy en peligro, no te preocupes por eso, solo no quiero revelar nada delante de toda esta gente. Entiendo, dijo Layla mientras miraba a Borden, tu amigo, odio admitirlo, pero es fuerte. Sí. Después de mirar a Borden ahora y ver cómo luchó tan hábilmente como si lo hubiera hecho 100 veces antes y que incluso estaba usando dos habilidades sin esfuerzo. Kim se dio cuenta rápidamente de que no sabía mucho sobre Borden y que probablemente tenía sus propios secretos que estaba escondiendo de todos, similar a sí mismo. Pero de nuevo, en lugar de escapar cuando fue liberado y huir, decidió venir a ayudar. Aunque Kim no era lo suficientemente fuerte para ayudar ahora, en el futuro devolvería esta bondad. Ahora con el arma del alma de Momo, la confianza en él creció. Balanceó su látigo del alma y comenzó a moverse a la velocidad del relámpago. En respuesta, Ratten creó una pared de agua con una mano y comenzó a frenar el látigo con la otra, pero la habilidad de telequinesis no sirvió para nada y no parecía hacer nada para frenar el látigo. Luego, cuando el látigo había alcanzado la pared de agua, de repente creció en longitud y se envolvió alrededor del brazo de Ratten. Momo tiró hacia adelante arrastrando a Rattan al suelo y luego sacudió su otro látigo azotando su espalda. Ratten intentó rodar para evitar los latigazos, pero parecía que el látigo lo seguía, prediciendo a dónde rodaría a continuación. Ratten había sido azotado varias veces y ahora su espalda estaba cubierta de sangre. Luego, con la otra mano de Ratten, formó una pequeña hoja de agua. Sabía que el látigo sería demasiado fuerte como para cortarlo, así que en lugar de eso, fue por su propia mano, cortándola por completo de su propio cuerpo. El látigo ya no estaba conectado a su cuerpo y al mismo tiempo tampoco lo estaba su mano. Aunque a diferencia de lo que uno esperaría, que la sangre se derramara por todas partes. Ratten estaba usando una cantidad absurda de energía, concentrándose en detener su sangre derramándose de la herida con la habilidad de telequinesis. Y sinceramente no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. ¡Maldita sea!, gritó Ratten, si tan solo este cuerpo no hubiera estado tan herido desde antes. Ahora lo has hecho, ¿crees que un arma del alma es suficiente para derrotarnos? Bueno, piénselo de nuevo. Pequeño, es tu turno. Es hora de darle un infierno a este hombre. Justo en ese momento, las puertas del salón de actos se abrieron de par en par y entró una mujer alta de cabello plateado y detrás de ella estaba Peter.
1. Ordeno a todos que se detengan en este momento, dijo. Si alguien no obedece este comando, prepárese para ser castigado. 1. La mujer que estaba junto a Peter tenía el pelo largo plateado que llegaba hasta su cintura. En su cabeza, llevaba una boina y a su lado estaba su estoque de confianza, que era dentado y parecía estar hecho de un largo hueso de bestia. Tenía una sensación que resonaba en su cuerpo, parecía la típica hermana mayor en quien podías confiar para sacarte de problemas cuando lo necesitabas. Tan pronto como había entrado en la sala, en ese momento todos se congelaron, excepto un estudiante. Un estudiante de segundo año que estaba demasiado emocionado en el momento, finalmente había visto a Erin bajar la guardia. Continuó avanzando y estaba listo para atacar, pero antes de que pasara un segundo, la profesora que había entrado en la sala estaba justo al lado del estudiante y unos momentos después él se había desplomado en el suelo con la parte trasera de su pie sangrando. Cuando llegó allá, «Oye, mira sus tobillos, ¿crees que ella hizo eso?» Al ver quién había entrado en la sala, Momo inmediatamente guardó su arma del alma. Momo conocía a muchos de los profesores y personas de alta posición en la academia. Después de todo, ya había estado aquí un año y la persona que había entrado en la sala no era alguien con quien meterse. Cuando dijo que quien no la escuchara sería castigado, lo decía en serio. El nombre de la mujer era Faida Yum. Era sargento en la academia y estaba a cargo principalmente del entrenamiento de escuadrones. Cualquier otra persona menos ella, dijo Momo. No solo eso, sino que su habilidad era la supervelocidad, el peor enfrentamiento para Momo, no importa cuánto tiempo pudiera ver hacia el futuro, su velocidad simplemente era demasiado rápida para reaccionar. No es que hubiera planeado enfrentarse a ella de todos modos, ya había cometido ese error el año pasado cuando Fai todavía era solo un soldado raso en la academia. Aquellos de ustedes que están heridos, vayan al consultorio del médico para ser atendidos de inmediato, mientras que el resto de ustedes se dirijan a los dormitorios y permanezcan adentro hasta que los vuelvan a llamar. ¿Entienden?, dijo Fai. La mayoría de los estudiantes de primer año estaban en silencio. No tenían idea de quién era ella ni qué estaba sucediendo en ese momento. Entonces, debido a la falta de personas que le respondieran con una respuesta, Fai sacó su estoque una vez más y al ver esto, los estudiantes respondieron de inmediato. Sí, señorita. Borden había ido al hospital llevando su brazo en la mano. Los estudiantes de segundo año fueron a su propia parte separada del edificio, que estaba ubicada en otra parte para recibir tratamiento, mientras que entre los estudiantes de primer año, realmente nadie resultó herido aparte de Borden y Kim. Esta vez Kim no tuvo más remedio que ir al consultorio médico. Sus ropas estaban llenas de sangre y había perdido mucha sangre, pero una vez que había estado fuera de combate durante más de 10 minutos, su cuerpo comenzó a curarse por sí mismo. Después de haber unido con éxito el brazo de Borden a su cuerpo, Ailey, la médica de la escuela, subió a revisar a Kim. Cuando le pidió que se quitara la camisa para que pudiera curar directamente sus heridas, notó que las marcas ya estaban casi curadas. ¿Qué es esto? Con tanta sangre, las heridas deberían ser mucho mayores. Kim comenzó a reír nerviosamente. Sí, mi amiga tiene una habilidad de curación y logró curarme un poco antes de llegar aquí. Oh, otro sanador. Dijo Ailey sorprendida. Bueno, si tienes la oportunidad tráela por aquí, su habilidad es bastante buena y parece que han hecho un trabajo espléndido. Podría necesitar ayuda y me encantaría tener una estudiante propia. Claro, respondió Kim. Ailey luego procedió a curar completamente el resto de las heridas de Kim en su cuerpo, después de que terminó no quedó una sola marca en él. Durante el proceso de curación de Kim, su cuerpo había utilizado bastante energía y una vez más el mensaje había aparecido diciendo que estaba hambriento. Banco de sangre 90, 100. Después de consumir algo de sangre de su banco de sangre, ya no tenía hambre y no tenía que preocuparse por entrar en frenesí al menos durante otros 2 días. Una vez que Kim y Borden llegaron a sus habitaciones, se les dijo que no salieran hasta que fueran notificados. De vez en cuando, un soldado raso llamaba el nombre de un estudiante y lo llevaban en algún lugar para ser interrogado. Dentro de sus propias habitaciones estaban Borden, Peter y Kim. Gracias por llamar al sargento cuando lo hiciste, de lo contrario Kim y yo ya estaríamos muertos. No hay problema, respondió Peter, todavía sintiéndose mal por todo el asunto. Aunque había hecho lo correcto al traer a Fai, aún se sentía mal por haber engañado a Borden para que fuera al salón en primer lugar. ¿Qué crees que les pasará a los estudiantes de segundo año?, preguntó Kim. No estoy seguro.
Respondió Borden, si esto hubiera sido un incidente de 1 a 1, estoy bastante seguro de que lo habrían ignorado, pero esta vez hubo varios estudiantes involucrados, lo más probable es que busquen a alguien a quien echarle la culpa. Mientras tanto, en una de las salas de interrogatorios. Un hombre musculoso de gran tamaño con antebrazos del tamaño de muslos estaba sentado frente al estudiante de segundo año Momo, y en su hombro, el hombre tenía el rango de general. Su nombre era Duke King y era el jefe de los estudiantes de segundo año. De todas las personas, tenía que ser Fai quien nos detuviera, se quejó Momo, hice lo que me pediste y ahora podría pagar por ello. Relájate, nada saldrá de esto, te lo prometo. Duke respondió, ustedes solo son estudiantes y estas cosas pasan y yo responderé por ti. ¿De verdad, entonces esto no recaerá sobre mí? Preguntó Momo. Entonces Duke se levantó y se puso detrás de Momo y le susurró al oído. Por supuesto, siempre y cuando nadie descubra nuestro pequeño secreto, dijo Duke con una sonrisa. Hola chicos, solo un recordatorio, lanzamiento masivo de 6 capítulos mañana y recuerden votar con sus piedras para que podamos tener otro lanzamiento masivo el próximo fin de semana. Todos los estudiantes involucrados en el incidente habían sido entrevistados y eso, por supuesto, incluía a King y Borden. Sin embargo, no les hicieron muchas preguntas, como los dos pensaban que les harían. Simplemente se les pidió que recordaran los eventos que sucedieron. Juzgando por el hecho de que la persona que los interrogaba no parecía sorprenderse por lo que habían dicho, parecía que ya habían recopilado todo lo que necesitaban de los otros estudiantes y lo estaban haciendo solo como una formalidad. El siguiente día había llegado y era un fin de semana para los estudiantes. Al igual que en cualquier otra escuela, los estudiantes no tenían que asistir a clases y podían hacer lo que quisieran en la ciudad. Aunque el toque de queda todavía existía, así que tenían que regresar a sus habitaciones del dormitorio antes de las 10 de la noche y no se les permitía salir de la ciudad. Sin embargo, para los líderes de la escuela, su día no era tan relajado, ya que se había convocado una reunión. Dentro de la academia, en el último piso, los líderes de la academia se habían reunido en un salón de reuniones bastante grande. Una gran mesa estaba centrada en el medio de la sala. La mesa estaba dividida en 2 secciones diferentes. En la cabeza de la mesa había 4 asientos en total. Uno de los asientos era un poco más grande que los demás, y aquí es donde se sentaría el general en jefe de la academia. Actualmente, este asiento permanecía vacío para la reunión. En los otros asientos, por lo general junto al lado del general en jefe, estaban los 3 generales de la escuela. Estaba el jefe de los estudiantes de segundo año, Duke, con sus grandes brazos y construcción muscular. Luego, el jefe de los estudiantes de primer año, Nathan, que lucía completamente diferente a Duke. Era pequeño de tamaño y llevaba gafas, siempre vestía casualmente para ocasiones importantes, lo que molestaba a Duke. Los dos no se llevaban bien. Por último, estaba el tercer general que era jefe del personal y el resto de los soldados y profesores de la academia. Actualmente, su asiento también estaba vacío. Los 2 generales se sentaron en sus asientos esperando a que los demás llegaran y, como de costumbre, había silencio entre ellos. Luego, finalmente, las puertas se abrieron y llegaron 8 personas, todas con uniforme militar y cada una de ellas tenía el rango de sargento mostrado. Entre estos 8 sargentos, estaban Leo, el profesor de armas de bestias, Fai, la jefa de escuadrones, y Ailey, la médica de la escuela. Los 8 sargentos tomaron sus asientos frente a los generales y, finalmente, era hora de que comenzara la reunión. Fai fue la primera en ponerse de pie y hablar. Estamos aquí hoy para llevar a cabo la reunión sobre qué hacer con los estudiantes de segundo año que estuvieron involucrados en el caso que involucra principalmente al estudiante de primer año conocido como Borden Blade y los estudiantes que forman parte de la clase de Del y la clase de armas de bestias de Leo. Fai luego presionó un pequeño botón en un controlador que tenía en su mano. Frente a los generales y los otros sargentos, se les mostraba un informe holográfico. Creo que todos han leído los informes, pero esto está aquí solo para su referencia. Me gustaría preguntarles su opinión sobre cómo deberían ser castigados estos estudiantes, General Duke. ¿Castigado? Dijo Duke, no veo ninguna razón para que estos estudiantes sean castigados. Si miras el informe parece que Borden fue el primero en atacar a los demás, simplemente estaban defendiéndose, este tipo de cosas suceden todo el tiempo, pero entonces, ¿por qué reunir al resto de los estudiantes de primer año? Nathan agregó casualmente. A mí me parece que otros estudiantes se involucraron. Estoy de acuerdo en que los estudiantes pelean todo el tiempo y no hacemos nada a propósito para detener esto, pero esto parecía un poco demasiado, ¿no?
Está bien, se impondrán más restricciones a los estudiantes de segundo y primer año. Solo se encontrarán cuando sea necesario. Yo estaré a cargo de emitir los castigos a los estudiantes de segundo año. ¿Está bien eso para ti, Nathan? Nathan simplemente se encogió de hombros como si realmente no le importara el asunto en primer lugar. Solo había hecho su argumento para molestar a Duke. Insto al resto de los sargentos a que tomen precauciones adicionales, dijo Fay. Solo recientemente tuvimos la muerte de un estudiante en nuestra escuela. A diferencia de Brandon, Borden es un original. Si su familia se involucrara, no sería bueno para la academia. TCH, escoria sucia, dijo Duke en voz baja. El ejército no tenía una buena impresión de los originales. Cuando comenzó la guerra, fueron los que arriesgaron sus vidas para salvar a la gente del planeta. No fue hasta que realmente parecía que los humanos perderían la guerra que los originales salieron y compartieron su poder con todos, y ni siquiera todos lo hicieron. Luego, Alei se levantó. Me gustaría hablar sobre el asunto relacionado con los dos estudiantes con extrañas heridas en sus cuerpos. ¿Hubo algún informe sobre una bestia que escapaba de uno de los portales? Tu padre, que no está presente en este momento, informó que no había tal cosa. Incluso usando el radar, no pudimos rastrear nada, Duke respondió. Si no fueron las bestias, entonces, ¿qué causó esas heridas? Ailey pensó mientras volvía a su asiento. ¿Cómo va la preparación para la salida al portal de los estudiantes de primer año? Preguntó Leo. Sí, todo ha sido organizado, dijo Nathan. Se ha seleccionado un portal verde para que los estudiantes lo atraviesen y la base ha hecho preparativos para su llegada. Todo debería salir sin problemas la próxima semana. ¿Sabe en qué planeta se llevará a cabo la expedición? Preguntó Leo. Entonces podré preparar mejor a mis estudiantes. Lo mejor es pedirles a sus estudiantes que empacan un poco de protector solar y sus gafas de sol, ya que llegarán al planeta Kaladi, respondió Nathan. Planeta Kaladi, un planeta que estaba mayormente cubierto de desierto y contenía bestias de nivel bajo. Sus ciclos diurnos también eran muy diferentes en comparación con los de la Tierra. En lugar del ciclo de día y noche de 24 horas que tenía la Tierra, Kaladi tenía un ciclo de 72 horas. Era genial para aquellos que amaban la luz solar y el calor. 3. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.